Hola a todos, soy Francisco Córdoba Otálora y esto es Análisis con Pacho, el programa semanal que te explico un tema en dos partes. Esta semana vamos a hablar acerca de los dictadores y por qué en todas las ocasiones, sin importar, es una mala idea elegir, apoyar o incluso pensar que un dictador es la solución. Espero lo disfrutes. Un estudio muestra que el 73% de los jóvenes colombianos aceptarían una dictadura. Imagínense cómo suena esto. Los analistas, politólogos y pensadores se han escandalizado. Y tratemos de entender el porqué. Tanto así que el director del Instituto Alberto Medrani, un educador muy conocido en el país, Juan de Zuviría, dice: allí hay un problema muy grave de los valores que la sociedad ha venido creando y aún peor, consolidando. Esto es aterrador. Esto nos está mostrando un panorama muy grave si como sociedad no actuamos en la defensa de la libertad de expresión, de las libertades individuales, del trabajo en equipo, de los proyectos nacionales. Bueno, Juan afirma que es porque no existe orden ni ley que las personas que roban, es decir, los corruptos, que roban más de 100 millones de dólares, no les pasa nada. Y entonces eso hace que la gente pierda la creencia en el poder de las instituciones y por lo tanto crean que un dictador es la solución que puede poner orden y justicia. Pero esto no solo es un problema de los jóvenes. También ocurre en los mayores, quienes afirman que mejor eran los tiempos de antaño, cuando se ponía mano fuerte, y algunos dirían corazón grande. Pero el punto es que ambas partes de la moneda apoyarían una dictadura. Pero recordando al Premio Nobel de Literatura, Vargas Llosa, en una entrevista que le decían: bueno, ¿usted cree que existen buenas dictaduras? Y él dijo: no, señor, buena dictadura o mala dictadura al final son dictaduras. Esta era la reacción que yo quería. Parte de una cierta toma de posición previa, que hay dictaduras buenas o que hay dictaduras menos malas. No, las dictaduras son todas malas. Las dictaduras son todas malas. Algunas pueden traer unos beneficios económicos a ciertos sectores. El precio que se paga por eso es un precio intolerable, inaceptable. Entonces, yo creo que entrar en esa dinámica es un juego peligroso, es un juego que nos conduce a aceptar que en algunos casos una dictadura es tolerable, aceptable. Eso no es verdad. Todas las dictaduras son inaceptables. Y eso me lleva a una segunda pregunta, tercera. Y la dictadura carcome al pueblo. La dictadura destruye los valores de la sociedad. Y la dictadura es lo peor que le pueda suceder a un país. Por eso aquí vamos a analizar qué representan las dictaduras, quiénes son los dictadores y cuáles son las características que los unen, para que ustedes, jóvenes o mayores, entiendan por una vez que la dictadura nunca va a ser el camino. El concepto de dictador comienza casi desde el inicio de los tiempos, pero lo vemos reflejado en los emperadores de Roma, en los khanes de Mongolia o incluso en esos poderes absolutos que existían en Egipto. ¿Se acuerdan de Cleopatra? Esos eran algunos tipos de dictadores. Pero realmente el concepto comienza a cobrar forma solo cuando aprendemos a sufragar, es decir, a depositar el voto para elegir. Solo allí es cuando nos damos cuenta que el concepto de dictador va más allá. Y por eso, si analizamos la historia y vemos cómo ha evolucionado, nos damos cuenta desde que tenemos ese poder
que muchas veces los grandes líderes han sido dictadores. Hablemos, por ejemplo, de Napoleón, en la Francia después de la Revolución. Veamos cómo efectivamente estos dictadores han evolucionado. Y si vemos, en el siglo XX es cuando ya se refleja cómo existe una maldad intrínseca en el concepto del dictador. ¿Por qué? Porque supuestamente ya habíamos evolucionado a sociedades democráticas, donde cualquier ser humano podía depositar su voto, porque al principio era bloqueado. Incluso el gran ataque era contra las mujeres. Y solo cuando las mujeres lucharon para obtener su voto es que hubo igualdad. Pero en otros lugares era que los afroamericanos o los de raza negra no podían votar. Ahora que nos dimos cuenta que, por ejemplo, había gente en el Japón que decía que el emperador Hirohito era de ascendencia divina, o los reyes trataban de convencernos que era porque tenían sangre azul. Pero la realidad es que genéticamente, como seres humanos, somos iguales. No hay una diferencia entre el cerebro de un hombre y el cerebro de una mujer, entre el cerebro de alguien de raza negra o de raza blanca. Al final, todos somos Homo sapiens, y todo lo demás que se han inventado, que por ascendencia divina, que hay una misión, eso es carreta. Y esos son los argumentos que se han utilizado a través de la historia. Pero veamos cómo desde el siglo XX llegan dos tipos de dictadores. Unos que llegan por voto, por elección popular, como Hitler en el 39 en Alemania, o como Maduro en las elecciones de Venezuela en los años 2000. O incluso podemos ver el otro tipo de dictadores, los que se toman por la fuerza el poder. Vemos casos como Pol Pot en Camboya, que arrasó con 1/4 de la población. O algo más cercano, en Chile, Pinochet, que en el año 1973 acabó con el presidente, lo masacró y tomó las riendas del país. Entonces, sin importar cómo llegaron los dictadores, hay unas características que los unen y son las que vamos a explorar el día de hoy. La gran pregunta que nos haríamos es ¿quién es un dictador? Y hay un dicho en los Estados Unidos que dice, mire, si nada como pato, camina como pato, actúa como pato, pues de seguro es un pato. Ahora tratemos de entender y de clasificar qué sería un dictador y cuáles serían sus características. Un dictador es una persona de alto poder en una nación que, pasando los derechos de los demás, decide tomar decisiones arbitrarias. Pero para entender esto, veamos 4 elementos. Primero, habla como un dictador. Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. وحتى لو عند العراق سعيد مارشال وباكستان عندها قنبله ذريه والهند عندها قنبله ذريه والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وامريكا ما كلها عندها قنابل ذريه كلهم بيدمروها كويس فندمر كل الدول اللي عندها سلاح دمار شامل. No sé si se han dado cuenta, pero muchos de los grandes dictadores en la historia son carismáticos. Eso alguien decía que cuando se reunía, por ejemplo, con Gaddafi, el de Libia, que era delicioso hablar con él. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa es la conversación que ellos tienen, que es una conversación amena, y la otra, la que comunican al pueblo. Y es una comunicación fuerte, porque ellos siempre tratan de imponer el orden y la justicia. Y ellos, como hablan como dictadores, dicen que ellos son los elegidos para solucionar las cosas.
Esa es parte de una de las características. Si tú te crees esa persona que solo tú eres la que puede salvar a una nación, ni siquiera Martin Luther King lo hacía en su gran discurso. Él decía era nosotros como comunidad. Entonces esa es una primera característica, hablar como dictador. La segunda es actuar como dictador. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a la postura, a la forma como caminan. Ellos creen que todo gira en torno a ellos. Si uno miraba, por ejemplo, a Saddam Hussein de Irak, uno lo veía con más de 60 guardias alrededor de él y toda la gente brindándole pleitesía. Ese actuar como un dictador es que se creen los dueños de la vida misma, pero no solo de ellos, sino de los demás. Y ahí va el tercer elemento, que es viola los derechos como un dictador. Algo clave, lo primero es eliminar a sus enemigos. Entonces, o los meten a las cárceles, ¿sí? O los condenan políticamente, o hacen que salgan del país, es decir, los hacen que se expulsen de los países. Y ahí empezamos a ver varios tipos de características. Pero otra es que existan violaciones de los derechos humanos, como ocurrió durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Un precedente similar en el planeta, en el que se haya decidido asesinar a sangre fría a inocentes y presentarlos como bajas en combate para garantizar promociones, bonos, ascensos, beneficios. Que más de 5.000 jóvenes fueron asesinados. Se llamaba asesinato extrajudicial porque hubo incentivos perversos a las fuerzas militares de Colombia que hizo que se generaran directivas que motivaran a los soldados a matar gente inocente. Es esta violación de los derechos humanos lo que hace que el actuar como un dictador vaya en contra de las cosas que están pasando. Y el cuarto elemento, porque él ya habla, él ya se siente como un dictador, él viola los derechos como un dictador y él actúa como un dictador, es aquel que a todas las personas que hablen en contra dicen que le están violando sus propios derechos y por lo tanto la solución es cerrar. Cuando ustedes ven, cuando cierran medios de comunicación, recordemos por ejemplo los opositores, incluso Cienfuegos, en la Guerra de Liberación de Cuba, en donde Fidel Castro asciende al poder. Otro, que les demos las armas y que los adiestremos militarmente. Ya hoy precisamente en La Habana y en Oriente desfiló una milicia armada. Le vamos a poner el ejemplo nuestro cuando tuvimos que alzarnos y tuvimos que pelear. La totalidad de nuestros hombres no conocían el manejo de las armas de fuego. Y quizás en un momento sea necesario que una gran parte de esos ciudadanos tengan que tomar las armas, porque muchos hombres no van a apartarse de la lucha armada si se presenta el momento, y nosotros consideramos que es útil. En los primeros años del gobierno, Cienfuegos estaba en contra de Castro, imagínense, y era uno de los primeros generales que había entrado a La Habana para liberar a La Habana de Fulgencio Batista. Pero ¿qué pasó? Estaba en contra de algunas de las políticas de Castro, como que en un estadio salía la gente a decir, mire, me violaron o me hicieron daño, y lo acusaban. Y habían nombrado a unos jueces, que no se sabe quiénes eran los jueces, y simplemente los asesinaban. Entonces, Castro creaba una política perversa que asesinaba a gente inocente, pero Cienfuegos estuvo en desacuerdo. ¿Y qué le pasó a Cienfuegos? Su helicóptero se cayó misteriosamente. Entonces, sin importar si fuese el mayor amigo, el dictador siempre va a eliminar la oposición. Quiero que identifiquen cómo a través de la historia, el que actúa como un dictador, el que viola los derechos como un dictador, el que se siente como un dictador y el que apropia el concepto del dictador, es realmente un dictador. Y si dice lo contrario, recuerden, es por su carisma. No se dejen engañar del carisma de los que pueden ser o han sido dictadores.
¿Qué hay en la cabeza del dictador? Sin importar de dónde es, en qué lugar nació o qué color de piel tiene, todos tienen unas características similares. Y uno de los grandes estudios lo hizo un médico inglés en el medio de la Segunda Guerra Mundial. Su misión, evaluar al Führer, a Adolfo Hitler, para saber qué le pasaba en su cabeza. Entonces vamos a tomar estas características de Hitler y la vamos a aplicar a otros dictadores para que ustedes vayan viendo si cumple o no cumple. Primer elemento, es egocéntrico. Todo gira alrededor de él. Lo que él diga es lo que es. Lo que digan sus compatriotas, sus amigos, sus asesores, eso no importa, porque la última palabra siempre la tiene él. 2. Se cree el salvador del pueblo. Se cree que está destinado por Dios o por el destino o porque él quiere resarcir a la nación. Pero él y solo él lo puede hacer. Algo curioso que acabo de pensar es dictadores mujeres. ¿Ha habido? Esa es la gran pregunta. Pero la gran pregunta es, ¿ha habido en el siglo XX? Y una de las razones es porque no han habido tantos líderes mujeres. Pero no se me ocurre, ¿ustedes han descubierto alguna? Pues veamos. Pero eso es una idea que dejo en el aire. No hay dictadoras mujeres, o sí las ha habido, pero no son tan reconocidas. Búsquenlo en Google y nos cuentan en los comentarios. El tercer elemento es que ellos viven en un mundo imaginario. La gente alrededor de ellos se puede estar muriendo literalmente de hambre. La gente puede estar siendo asesinada en la esquina y para ellos no está pasando nada. Entonces hay dos cosas. O ellos son unos mentirosos compulsivos que se creen sus propias mentiras, o ellos tienen a un grupo de asesores que les maquillan la realidad y les colocan las mentiras que para ellos se vuelven realidades. Estos tres elementos, combinados con la destrucción de las instituciones, que se da ¿por qué? Porque solo ellos, el pilar de la nación es solo ellos. Entonces, estas características de Hitler aplican a otros dictadores a través de la historia. Pero sabemos, la mayoría de dictadores que ha generado, al principio la gente se emociona, lo recibe con alegoría y están emocionados por la justicia social que pueden traer. Al principio la gente iza sus banderas en pro de una revolución. Al principio la gente cree que ha votado por el escogido que la va a sacar de los problemas que ya tiene. Al principio la gente cree que solo él puede solucionar y cambiar, transformar su país. Pero en términos reales, lo que ocurre es destrucción de las instituciones, asesinatos masivos, encarcelamientos y peor aún, la distribución de la riqueza se va otra vez a otro sector de la población, aumentando los niveles de corrupción. Entonces las dictaduras, en términos generales, realmente destruyen el corazón de una nación que pasará muchas décadas para que eso se pueda suplir. Yo me acuerdo cuando yo visitaba Camboya y ustedes visitan en Phnom Penh, una población donde más de 2 millones de ciudadanos fueron exterminados durante el periodo de Pol Pot. Había un monumento con todas las calaveras, no todas, sino algunas, y eran más de 10.000 calaveras, los cráneos de todos los que habían asesinado. Tanto así, cuando uno camina por esos campos de concentración, que lo curioso es que siempre enviaban a los que tenían gafas porque decían que eran los intelectuales. Encarcelaban a los profesores porque decían que eran los únicos que puedan ser disidentes. Y metían a toda esta gente, colocaban música mientras los asesinaban. De la misma manera en que eso sucedió en Camboya, eso sucedió en Alemania cuando asesinaban a millones de judíos en los campos de concentración y el pueblo alemán no quería reconocer la verdad de lo que estaba sucediendo. La dictadura al final es muerte. La dictadura no es orden.
y al final no se reconstruye una nación. Así que ustedes, piénsenlo muy bien, queridos jóvenes, cuando les vuelvan a hacer la pregunta de si ustedes estarían contentos con una dictadura, visiten, lean la historia y se darán cuenta que esa es la peor decisión de sus vidas. Espero hayan disfrutado el programa el día de hoy. Yo soy Francisco Córdoba Otálora, de Análisis con Pacho. Y pueden ver todos los lunes en mi canal de Pachomano. Pero para ver, tienen que registrarse, suscribirse, compartir. Y más importante, si ustedes quieren que hagamos un programa de alguno de los temas, coloquen la pregunta en los comentarios y así lo haremos. Nos vemos en 8 días.